Muy buenas de nuevo a todos, a todas y a todes. Hace mucho tiempo que no subo vídeo. Eh, la diferencia en el vídeo de hoy es que, bueno, en referencia, ayer fue el Internacional de la Mujer, el 8M, y en referencia a este tema, pues voy a dar un poco mi opinión y voy a aportar algunos datos en los que me baso para darla y voy a hablar un poco de cómo eh, el globalismo mundial y los poderosos reconducen a la sociedad pues a pensar planteamientos no del todo ciertos o a enfrentar a la población entre sí, ¿vale? La hipocresía también que sea la sociedad, etcétera. Eh, para ello, bueno, no estoy a favor de esta celebración, no tanto en sí por la celebración, sino porque considero que en temas muchísimo más importantes o en el sentido de que hay una problemática mayor con esto, no se habla de ello, no se hace ningún tipo de movilización de nada y voy a poner algunos ejemplos además de lo que podríamos compararlo y en estos aspectos no se habla de ello y sin embargo de una problemática que en su día quizás sí lo fue, bueno, y sin el quizá, en su día sí lo fue, el tema de que la mujer se viera discriminada en la sociedad. A día de hoy eso no está sucediendo y si me apuras te diría que incluso sucede al contrario. O sea, hemos llegado a un punto en el que se han revertido las posiciones. Está bien que seamos iguales, que tengan las mismas oportunidades hombres o mujeres, que estamos de acuerdo, pero en este momento no se dan las circunstancias, o sea, la mujer no está socialmente por debajo del hombre y, y hay bastantes políticas que se orientan a esto y quizá incluso en exceso, o si no es en exceso, al menos hay otros temas que voy a explicar que de los que no se atajan y no interesa atajarlos y no se ni siquiera son hablados en la sociedad, no se celebra no se conmemora el día de X situación, que ahora voy a explicar, etcétera. Voy a empezar hablando del tema, pues para mí uno de los principales exponentes que tiene el feminismo es el tema de la brecha salarial y demás, que es una absoluta mentira. Cualquier persona de aproximadamente de mi edad, poco más mayor, poco más joven, trabaja o habrá trabajado y habrá tenido en algunos entornos laborales habrá tenido compañeras o siendo hombres habrá tenido compañeras, siendo mujer pues habrá tenido compañeros y yo por ejemplo en mi trabajo o en la mayoría de los puestos vamos o en todos prácticamente si no en todos en el 95% de ellos eh, el salario que por una misma jornada y la misma función, si un hombre y una mujer ejercen la misma función, el mismo número de horas, cobran el mismo salario. No hay una diferencia en el salario que hay, a no ser que ya hablemos de temas de antigüedad en la empresa o demás, no hay una diferencia entre el salario de un hombre y el salario de una mujer por el mero hecho de ser hombre o ser mujer, elaborando la misma función y trabajando el mismo número de horas. Eso no está pasando. Eso es irreal, no es cierto. Puede suceder en algunos casos en consejos de administración de empresas, de grandes empresas, y esto en todo caso no es un problema social a mi juicio, puesto que no es un problema que atañe a la sociedad en general. Podrá atañer a un escasa nivel de población, o sea, a los grandes cargos de administraciones de grandes empresas del IBEX o cosas de estas, en las que la gran mayoría de la gente que estamos en la calle, que trabajamos, no nos vemos afectados, seamos hombres o seamos mujeres. ¿Esto quiere decir que me parece bien? No, no me parece bien, pero es algo que no es un problema. Un problema social es algo que se produce en mayoría y que afecta a la vida diaria de las personas. Esto no afecta a la vida diaria de nadie, puesto que serían contados con los dedos de las dos manos, podríamos contar ese tipo de casos que se dan y, y además es una absoluta absurdez. O sea, no es un tema que atañe a la sociedad, a la mayoría de la sociedad. Tenemos muchos más problemas eh, podría enumerar muchos, eh, la crisis económica, la inflación,
eh, problemas sociales, problemas de conflicto social, problemas de drogas, problemas múltiples. La explotación laboral, el incumplimiento de las condiciones de trabajo por parte de las empresas, y esto no se habla, no se reivindica nada, y son temas que realmente sí que están afectando a la población. Sí, la gente lo habla en el entorno personal y tal, pero no se lleva a cabo ninguna movilización, y tampoco en la parte por los medios de comunicación y tal, pues tampoco es un tema que se hable demasiado. Sí, se mencionan ciertas cosas de forma eventual y no se le da una trascendencia real a esto. Yo voy a poner y voy a dejar aquí algunas imágenes en el vídeo, algunos ejemplos, ¿vale? La brecha salarial, lo que se llama la brecha salarial, como decía, esto sucede quizá en algunos grandes empresas, en sus consejos de administración, y salvo ahí en la sociedad, en los empleos donde hay ambos sexos ejerciendo ese empleo y el mismo cargo, haciendo las mismas funciones y el mismo número de horas de jornada laboral, el salario es el mismo. No hay una diferencia salarial de una persona que trabaje, de una jardinera y de un jardinero, por ejemplo. Cobran el mismo salario si trabajan el mismo número de horas y ejercen la misma función. He sacado unos datos también aquí que voy a dejar en pantalla, que por ejemplo, en los tramos de la brecha salarial, de la llamada brecha salarial, fijaos que mientras que las mujeres cobran 35 euros más que los hombres, en la horquilla que oscila entre 20.605 y 25.757 euros anuales. Eso quiere decir que en todo caso, aquí esa pequeña brecha se estaría dando en favor de la mujer. Porque serían 35 euros más en la horquilla que oscila en salarios anuales de entre 20.605 y 25.757 euros. La mujer estaría cobrando 35 euros más de salario, de la media salarial. Donde sí se produciría la brecha salarial en discriminación de la mujer sería en salarios de 103.000 euros anuales. Ahí sí habría una diferencia de unos 31.000 euros. Reciben casi 31.000 euros menos las mujeres cuando las retribuciones escalan por encima de los 103.000 euros anuales. Estamos hablando, bueno, no sé, yo en mi entorno no conozco mucha gente que trabajando gane 100.000 euros anuales. Habrá casos, no me parece bien que gane más el hombre por ser hombre, aunque estemos hablando de esas cifras. Pero es que son casos ínfimos en la sociedad, o sea, eso no tiene un calado real en la población, no es un problema a atajar, no es un problema real. Y voy a seguir con datos, porque bueno, también hablando de esto de la brecha salarial, para calcular esto se hace calculando el salario medio bruto de los hombres y el salario medio bruto de las mujeres al año en España, y ahí sale esa diferencia. O sea, si tú metes en el mismo saco a todos los hombres trabajadores y a todas las mujeres trabajadoras, saldría una diferencia a favor del hombre, digamos, pero sería metiendo en el mismo saco todos los hombres y todas las mujeres sin distinción de qué tipo de jornada laboral tienen, de qué número de horas están echando a la semana o al mes o al año, y sin tener en cuenta esto, sin tener en cuenta qué tipo de cargos, qué tipo de puestos de trabajo son los que se comparan, simplemente metemos en el mismo saco todos los trabajadores en España, hombres, y todas las trabajadoras mujeres, y hacemos una media y sale en favor del hombre o en discriminación de la mujer el salario. Eso es lo que le llamarían la brecha salarial. Pero esto se explica puesto que también en múltiples ocasiones las mujeres tienen reducciones de jornada en sus trabajos, por tema de maternidad, por ejemplo, y tal. Podríamos pensar que, bueno, que eso también es un problema social, porque es como el tema de maternidad, pero bueno, a día de hoy la mujer no está obligada a pedirse esa reducción. En caso de que esté en pareja, podría perfectamente ser también el padre de la criatura el que tenga esa reducción. Así es que, bueno, simplemente las cosas son así, pero no es un problema por ningún tipo de coacción ni de nada de ese estilo. Es simplemente que el modo de vida
que la gente elige, pues pasa que hay mujeres, por mayoría, sobre los hombres, que tienen reducciones de jornada. Y esto da lugar pues a que, entre otras cosas, además de la diferencia de funciones, puesto que, por ejemplo, también lo que decía antes de los cargos en grandes empresas, hay más hombres que mujeres en grandes empresas, en cargos administrativos y tal. Entonces, claro, hay grandes salarios ahí, que hay más número de hombres que de mujeres, por tanto, también los hombres en ese aspecto, como hay más cargos directivos siendo hombres que mujeres, pues habría más nivel salarial y entonces al dividir, al hacer ese cálculo, vamos, entre la brecha salarial, ese cálculo entre salario de la mujer y el salario de los hombres, saldría en discriminación de la mujer. Pero esto no se debe a que la mujer cobre menos efectuando la misma tarea y el mismo número de horas. Se debe a diferencias de la jornada, a diferencias de puestos de trabajo, etc. En todo caso, creo que esto no es un problema social real. Y siguiendo con los datos, voy a explicar también un par de cosas. Voy a dejar aquí también las imágenes, ¿vale? En el año 2022 ha habido, hablando de otro tema que reivindica el feminismo, ha habido 49 mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja, cosa que, por supuesto, me parece asqueroso, pero son 49 personas. Fatal, pero 49 personas, 49 mujeres, frente a 4.003 suicidios que ha habido en España en el año 2021. 4.000 personas se han quitado la vida en España en el año 2021 frente a 49 mujeres. Por cierto que en estas 4.000 personas que se han suicidado también hay mujeres. Aunque bien es cierto que la mayoría también son hombres. 4.000 suicidios en España, de los cuales 2.982 han sido hombres y 1.021 mujeres. Podríamos hablar aquí también de que hay una problemática social mayor en los hombres. O sea, esto es un problema social y un problema real, que son 4.000 personas al año. Es la principal causa de muerte externa en el país, el suicidio. Y frente a esto no hay ningún tipo de medida, o prácticamente no las hay. Y si lo comparamos con todas las reivindicaciones que hay en el tema del feminismo, cuando realmente es un problema, puede ser un problema, por ejemplo, el que haya asesinatos y tal, pues por supuesto, pero estamos comparando cifras y en un caso son 4.000 personas y en otro son 49. Como repito, en estas 4.000 también 1.021 son mujeres. Podríamos hablar de esto, podríamos hablar también de que en España se producen 826 muertes en 2022 por accidentes laborales. ¿Qué medidas se toman para parar este problema? ¿Se habla de este problema? ¿Se habla del tema de los suicidios en la televisión? No, no se habla. Y si se habla es en cantidades ínfimas. O sea, un día cada año, cada medio año. 826 personas fallecidas en España en el año 2022, un 17,2% más que el año anterior. También podemos hablar de la degregación por sexos en el tema de los accidentes laborales. Mientras que de estos 822 personas, 826, los accidentes mortales en jornada se distribuyeron en 638 casos en hombres y en 41 casos en mujeres. 826 personas, 638 hombres, 41 mujeres. Vale lo mismo la vida de un hombre que la vida de una mujer. Ni vale más una, ni vale más la otra. Valen exactamente lo mismo. Somos personas todos y valen lo mismo. No vale más una que la otra. O así debería de ser. Pero vamos, de 826 personas, 638 son hombres y 41 son mujeres. Por poner otro ejemplo, el día 8 de marzo todos sabemos que se reivindica lo que antes, que también quería hablar de esto, era el Día de la Mujer Trabajadora, y ahora se ha convertido en el Día de la Mujer así en abstracto, quitándole el componente de clase un poco cambiando, digamos, la batalla de la mujer no solamente frente al machismo como tal, sino también frente a la opresión económica y laboral. Le han arrancado este contenido y en lugar de ser un enfrentamiento, digamos, de la mujer contra lo que engloba socialmente al machismo
y a sus condiciones de trabajo y a sus condiciones sociales, pues simplemente ya es una lucha abstracta frente al hombre, sin más. El día 8M se celebra esto. El día 10 de septiembre se celebra el Día de la Prevención del Suicidio. No sé si ya lo sabíais alguno o alguna, pero se celebra el día 10 de septiembre. No creo que, si lo sabíamos o lo sabíais algunos, será porque os habéis curioseado el dato o por mera casualidad o lo que sea, porque realmente no será porque lo repitan mucho en televisión. Yo creo que ni el mismo día 10 de septiembre lo dicen. Y quería comentar también que con una estadística, ¿vale? Se produce en España un suicidio por cada 2 accidentes de tráfico. O sea, por cada 2 accidentes de tráfico hay un suicidio. Cada 13 homicidios, un suicidio. Y 67 veces... hay 67 suicidios por cada una víctima de violencia de género. En ningún caso estoy defendiendo la violencia frente a las mujeres ni frente a nadie. Estoy simplemente dando datos de que hay 13 suicidios por cada un homicidio, 2 suicidios por cada accidente de tráfico y 67 suicidios frente a una víctima de violencia de género. Y con estos datos, también decir que en los suicidios se creció en el año 2019 un crecimiento del 3,7% en el suicidio y fue por completo asumido por el género masculino. 152 hombres más que en el 18 se suicidaron en el 2019. Un incremento del 3,7% que solo fue por parte del hombre. Doy datos comparando para que veamos por qué. Y luego, mientras se destinan 100 millones de euros a la salud mental, para prevención del suicidio y demás, se destinan 284 millones para las violencias machistas. Se destina prácticamente 3 veces el presupuesto que se destina a la prevención del suicidio, es prácticamente multiplicado por 3 lo que se destina a la violencia machista. A mí no me parece mal que se destine dinero a eso, a la lucha contra la violencia machista. Lo que me parece mal, o no me parece lógico, es que siendo 4.000 personas las que se suicidan al año y 49 personas las que mueren frente a asesinadas por su marido, por su pareja, pues se destine 3 veces más, siendo 1000 veces menor el número. Bueno, quería comentaros esto, en mi opinión. Le han arrancado el significado al Día de la Mujer Trabajadora, como se lo arrancarán también al Día de los Trabajadores, porque ya, bueno, se empieza a asumir el término Día del Trabajo y le estás arrancando todo el contenido, todo el sentido al Día de los Trabajadores si le empiezas a denominar el Día del Trabajo y la población lo asume. He comentado estas cosas porque era mi opinión, quería darla. No estoy para nada defendiendo nada extraño, simplemente estoy diciendo que, haciendo una comparativa de datos, hay que salir a la calle a protestar, o hay que hacer manifestaciones o conmemoraciones de temas que atañen a la sociedad realmente y que estamos sufriendo la población en general, hombres y mujeres, y no a cosas que, bueno, gracias a Dios, pues ya hemos superado. Sí que hay que atajar el problema de la violencia machista, pero también hay que atajar el problema de los suicidios o el problema de las muertes en accidente laboral. Y de estas dos, por ejemplo, no se habla. Y pongo simplemente estos dos ejemplos porque estamos hablando de vidas humanas que se pierden. O puedo poner ejemplos también a nivel, pues eso, laboral y demás. Y es una comparativa. Así es que nada, si queréis dejar la opinión, estupendo. Y si no, ya sabéis, del córner a tu pantalla.